Orígenes del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene sus raíces en diversas luchas históricas por los derechos civiles, sociales y políticos. Uno de los primeros ascendentes importantes fue el movimiento estudiantil de 1968 en Francia, que se convirtió en un símbolo de la resistencia estudiantil contra el autoritarismo y la representación política. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de la década de 1950 y 1960 también tuvo un impacto significativo en la conciencia estudiantil. Estudiantes de diversas universidades se unieron para apoyar la lucha por la igualdad racial y la eliminación de la segregación en las instituciones educativas. En América Latina, el movimiento estudiantil de 1968 en México marcó un hito en la historia del activismo estudiantil. En la región, los estudiantes se levantaron contra el autoritarismo del gobierno y exigieron reformas políticas y sociales. Los objetivos del movimiento estudiantil: 1. Participación y representación. Uno de los objetivos fundamentales del movimiento estudiantil es garantizar la participación activa de los estudiantes en la forma de la decisión que afecta a su educación. Esto incluye la representación estudiantil en los órganos del gobierno, de las instituciones educativas, y participar en procesos de formación de políticas educativas a nivel nacional y local. 2. Calidad educativa. El movimiento estudiantil busca promover una educación de calidad que prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XX. Esto implica la defensa de círculos inclusos y relevantes, la mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje y el acceso a recursos educativos adecuados. 3. Inclusión y equidad. Otra meta importante en el movimiento es escuchar contra la discriminación y promover la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Esto incluye la defensa de políticas y prácticas que garanticen el acceso igualitario en la educación para todos los estudiantes, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica. 4. Derechos estudiantiles. El movimiento estudiantil también busca defenderse los derechos y libertades de los estudiantes, incluyendo la libertad de expresión, la libertad académica y el derecho a un ambiente educativo seguro y respetuoso. Esto implica la opción a cualquier forma de censura o represión en el ámbito educativo y la protección a los estudiantes contra la discriminación, el acoso, asalto, etc. En resumen, el movimiento estudiantil tiene como objetivo principal defender los derechos e intereses de los estudiantes, promover una educación y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática. Una curiosidad interesante sobre el movimiento estudiantil es su influencia en la historia política y social de numerosos países, aunque es más conocido por sus presentes y demandas relacionadas con la educación. El movimiento estudiantil ha tenido un impacto más amplio en la sociedad
Por ejemplo, durante la década de 1960, el movimiento estudiantil en Estados Unidos no solo abogaba por la igualdad racial y la libertad de expresión en campus universitarios, sino que también desempeñó un papel importante en la oposición a la guerra de Vietnam. Los estudiantes organizaron manifestaciones masivas y boicots para expresar su opción a la participación de Estados Unidos en el conflicto bélico. En México, el movimiento estudiantil de 1968 no solo buscaba reformas en el sistema educativo, sino que también se contribuyó en un símbolo de resistencia contra el régimen autoritario del gobierno. La masacre de Tlatelolco en 2 de octubre de 1968, donde ciertos estudiantes fueron asesinados por las fuerzas del gobierno, marcó un punto de reflexión en la historia del país y consolidó el movimiento estudiantil como un acto político e importante. Además, el movimiento estudiantil ha servido como inspiración para otras luchas sociales y movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Su capacidad para movilizar a grandes grupos de personas y generar conciencia sobre temas importantes ha influido en la forma en que se abordan las injusticias y desigualdades en la sociedad. En resumen, el movimiento estudiantil no solo ha tenido un impacto en el ámbito educativo, sino también ha influido en la historia política. Otro aspecto importante e interesante del movimiento estudiantil es un papel en la promoción de la democracia y la participación cívica. A menudo, los estudiantes que participan en movimientos estudiantiles no solo están buscando cambios específicos en el sistema educativo, sino que también están desarrollando habilidades de liderazgo organizacional y activismo que pueden aplicarse en otros ámbitos de la sociedad. El movimiento estudiantil proporciona a los jóvenes una plataforma para expresarse sus opiniones, defender sus derechos y contribuir al cambio social a través de la participación en protestas, marchas, debates y actividades de conciencia. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos activos y responsables que están comprometidos en su país para mejorar una comunidad y claramente su país. Además, el movimiento estudiantil fomenta la solidaridad y la unidad entre los estudiantes de diferentes trasfondos y perspectiva al unirse para abogar por causas comunes, como los estudiantes aprenden a trabajar juntos hacia un objetivo compartido, superando diferencias individuales en áreas de un bien mayor. En muchos casos, el movimiento estudiantil también ha sido pionero en el uso de las nuevas tecnologías y plataformas de la comunicación para organizar y difundir sus mensajes, desde el uso de redes sociales hasta la creación de sitios web y aplicaciones móviles. Los estudiantes han encontrado formas involuntarias de conectar en otros, amplificar su voz en la esfera pública. Los orígenes
de movimiento estudiantil se retoman a diferentes momentos y contextos históricos en todo el mundo. Algunos de los ascendentes más significativos incluyen: 1. Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, los estudiantes desempeñaron un papel activo en la difusión de ideas revolucionarias y en la organización de protestas. La Universidad de París fue un importante centro de actividad política y cultural durante este periodo. 2. Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En la década de 1960, los estudiantes universitarios en Estados Unidos desempeñaron un papel crucial en el movimiento por los derechos civiles, organizando protestas, boicots y marchas para exigir el fin de la segregación racial y discriminación en el país. 4. El movimiento estudiantil en 1968. Este movimiento se expandió por países incluyendo Estados Unidos, Francia, México y muchos más. Fue un punto de inflexión en la historia del activismo estudiantil a nivel mundial. México se encontraba al poder del PRI, un gobierno muy autoritario, lo que causaba inconformidad con el pueblo mexicano, que decidieron alzar la voz y ponerse en marcha debido a la desigualdad que sufrían. El 22 de julio de 1968 hubo una riña por parte de la escuela vocacional y una preparatoria. Se dijo que el motivo de la riña fue un partido de fútbol americano. Los ganaderos entraron de forma violenta a una de las escuelas vocacionales y reprimieron por igual a los estudiantes, maestros y transeúntes, lo que ocasionó que el 27 de junio preparatorias y escuelas decidieron irse a un paro de labores indefinido. El 30 de julio, el ejército decidió romper por la fuerza los diversos paros que se llevaban a cabo en las varias preparatorias de la capital. Las calles se convirtieron en un mar de pancartas y consignas. La Plaza de la Constitución, las aulas de la UNAM y la IPN resonaban con las voces de los jóvenes que exigían democracia y libertad. La solidaridad se extendió más allá de los estudiantes, atrayendo a profesores, obreros e intelectuales. Pero la respuesta del gobierno fue implacable. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, una manifestación pacífica se convirtió en una tragedia. El ejército abrió fuego contra estudiantes desarmados, dejando una herida abierta en el corazón de México. A pesar de la oscuridad de aquel día, el movimiento estudiantil de 1968 dejó un legado de resistencia, inspiró a futuras generaciones a luchar por sus derechos y marcó el inicio de una lenta pero constante marcha hacia la democracia en México. Guerrilla en México. Después de Tlatelolco surgieron varios grupos guerrilleros urbanos que adoptaron tácticas de lucha armada en las ciudades. Estos grupos buscaban derrotar al gobierno y establecer un sistema político alternativo, inspirados en ideologías como el marxismo, leninismo y maoísmo. La masacre de Tlatelolco tuvo profundas repercusiones en la sociedad mexicana, generando desconfianza hacia el gobierno y una mayor conciencia sobre los problemas de derechos humanos y la representación política. Estas secuelas alimentaron el descontento y la resistencia contra el régimen autoritario de aquel entonces. Los nuevos grupos guerrilleros establecieron vínculos con otros movimientos sociales, como los sindicatos, las organizaciones campesinas y los grupos indígenas, buscando ampliar su base de apoyo y coordinar acciones contra el gobierno. El gobierno mexicano respondió a la insurgencia guerrillera con una política de represión y contrainsurgencia, que incluyó la detención, tortura y desaparición forzada de activistas políticos. Esta respuesta contribuyó a la radicalización de algunos grupos guerrilleros y al aumento de la violencia política en el país.
La masacre de Tlatelolco y la insurgencia guerrillera que le siguió dejaron un legado duradero en la política y la cultura mexicana. Estos eventos marcaron un punto de quiebra en la historia del país y contribuyeron a la formación de la memoria colectiva y la identidad política de generaciones posteriores. El impacto del movimiento del 68 en México trascendió las fronteras de lo político para influir en la cultura y la identidad nacional. El movimiento encendió una chispa de conciencia social que llevó a una mayor reflexión sobre la historia y la realidad del país, cuestionando las narrativas oficiales y dando voz a las experiencias y perspectivas marginadas. En el ámbito cultural, el movimiento del 68 inspiró una explosión de creatividad y expresión artística que desafió las normas establecidas y promovió una mayor diversidad y pluralismo en la escena cultural mexicana. Las manifestaciones artísticas, desde murales y grafitis hasta música, literatura, se convirtieron en vehículos poderosos para la protesta y la resistencia, y contribuyeron así a la construcción de una identidad nacional más inclusiva y vibrante. Además, el movimiento del 68 también tuvo un impacto duradero en la conciencia medioambiental y en la defensa de los recursos naturales en México. La represión brutal de las protestas estudiantiles en Tlatelolco despertó un sentido de urgencia en torno a la necesidad de proteger el medio ambiente y los espacios públicos como símbolo de resistencia y libertad. En la última instancia, el legado del movimiento del 68 en México reside en su capacidad para inspirar y movilizar a las generaciones futuras en la lucha por la justicia social, la democracia y los derechos humanos. A pesar de los desafíos y obstáculos, el espíritu de resistencia y solidario, encarnado por los manifestantes de 1968, continúa siendo una fuente de inspiración y un recordatorio de la importancia de la lucha constante por un mundo más justo y equitativo. Más aparte, también surgieron nuevas voces políticas y movimientos sociales, así como una mayor conciencia sobre la diversidad sexual y el feminismo. Además, también se promovió la expansión de la educación superior y el desarrollo del pensamiento crítico y las ciencias sociales. Este periodo también vio el avance hacia una reforma política que permitió una participación electoral más inclusiva. El movimiento del 68 se convirtió en el hito de la historia de la democracia y las libertades civiles, fomentando el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente en nuestro país. El movimiento del 68 fue más que un capítulo en los libros de historia. Es un eco persistente que resuena en el corazón y la conciencia de quienes crecimos en su sombra. Como mexicana, mirar hacia atrás en este tumultuoso año es como enfrentarse a un espejo que refleja tanto la oscuridad de la represión como la luz de la resistencia y la esperanza. Para mí, el movimiento del 68 encarna la lucha por la libertad y la justicia en su forma más pura y valiente. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la voz del pueblo no puede ser silenciada por mucho tiempo. Es una lección sobre el poder de la solidaridad y la unidad en la búsqueda de un futuro mejor para todos. Pero también es un llamado a la reflexión sobre las heridas no sanadas y las promesas incumplidas. A pesar de los años transcurridos desde entonces, las cicatrices del movimiento del 68 siguen siendo visibles en nuestra sociedad. Recordarnos que la lucha por la justicia y la memoria histórica es un viaje sin fin. En última instancia, el movimiento del 68 me enseña que el verdadero legado de la lucha no reside en los monumentos o en las conmemoraciones, sino en el corazón y la conciencia de aquellos que siguen soñando con un mundo más justo y humano. Es un legado que nos desafía a levantarnos, seguir adelante, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan en nuestra contra,
porque la verdadera revolución comienza en el alma de cada uno de nosotros. El legado de la guerra de guerrillas en la historia de México nos transporta a un tiempo de desafíos y resistencia, donde las cicatrices de la guerra México-Estados Unidos entre 1846 y 1848 marcaron profundamente el alma de nuestra nación. En aquellos días sombríos, el ejército mexicano enfrentó derrotas devastadoras ante la fuerza abrumadora de los Estados Unidos, dejando al país sumido en la desolación y la incertidumbre. La pérdida de Texas y los estragos causados por las tribus bárbaras en los estados del norte, junto con la amenaza constante de guerra en Yucatán, sumieron al gobierno mexicano en un torbellino de dificultades. Los cambios frecuentes en la presidencia y la lealtad divina del ejército hacia sus generales e intereses complicaron aún más la respuesta del país a la invasión estadounidense. La guerra se extendió más allá en los límites geográficos del norte de México, con importantes puertos marítimos como Veracruz ocupados por las fuerzas estadounidenses en un intento de cortar nuestros suministros y recursos vitales del extranjero. El desembarco del general Scott en Veracruz en marzo de 1847 y el posterior bombardeo de la ciudad durante más de 3 días dejaron una marca indeleble en nuestra historia. Frente a la adversidad, la guerra de guerrillas sumergió como un rayo de esperanza en la oscuridad, una fuerza indomable que desafió la ocupación extranjera y mantuvo viva la llama de la resistencia hasta la retirada del ejército estadounidense en 1848. Esta táctica de combate no solo fue un recurso estratégico, sino también un símbolo de la voluntad indomable del pueblo mexicano para defender su tierra y su libertad. La importancia de la guerra de guerrillas se retoma incluso más atrás en nuestra historia, hasta los días del movimiento de independencia de México.